acabamos de ver. Muy La verdad es interesante. que es bello, es impresionante ver cómo hay tantas personas unidas para glorificar al Señor, pero también para renovar nuestros votos como hijos de Dios, para vivir conforme a su voluntad. Y compartir su testimonio, porque ese testimonio que da esperanza a todos los demás, que precisamente se ven reflejados en situaciones que creen que a uno no nos pasa, y todos lo hemos vivido, todos hemos estado en complicaciones, en situaciones difíciles, y gracias a esa voluntad, esa disposición que dijimos un día, sí, pues bueno, el Señor ha estado trabajando. Pau, qué bueno que ya estás de regreso aquí con nosotros. Fíjate que tenemos muchísimas llamadas y queremos darnos el tiempo de compartirlas. A ver si me ayudas. Claro que sí, Ángeles. Paola Judith envía saludos desde Monterrey y dice que tiene 14 años y ha tenido muchos encuentros con el Espíritu Santo. Uno de los dones que le ha dado es el don de lenguas. Dios los bendice. Te sientes identificada, ¿verdad, Pau? Sí. Gemela, digo, tocallitas de nombre y también con los dones. Excelente. Quiero mandar un saludo a todos mis compañeros de comunidad, porque justo ahí hemos tenido manifestaciones hermosas del Espíritu Santo, y bueno, no me dejarán mentir que siempre que iniciamos en oración, pues lo invocamos a Él y pues siempre pedimos su presencia para que precisamente eso que compartimos sea a través de Él y no por voluntad de nosotros, o que damos un consejo que no sea humanamente, sino con la presencia del Espíritu Santo. Este punto es muy importante, Ángeles, porque de hecho una prédica que veíamos hace un momento, me llamaba la atención lo que decía, ¿no? O sea, es nuestra convicción, aparte de lo que Dios me da, también tiene que entrar mi convicción para poderlo llevar a la práctica. Decía, ¿qué vas a hacer cuando te digan que tu hijo tiene un cáncer? ¿Vas a seguir alabando a Dios? O sea, hablaba de situaciones pues complicadas. ¿Qué es esto, no? O sea, unir lo que Dios me da, pero tener mi convicción, hacerle fiel bajo cualquier circunstancia y mantenerme, como decimos coloquialmente, al pie del cañón sirviéndole. Firmes, porque en las situaciones difíciles es donde luego titubeamos, ¿no, Moy? Que decimos, pues, Pau, seguimos con las llamaditas porque... Claro que sí. Edgar Colín dice que está siguiendo la transmisión desde este estado de México con la familia Colín Gómez, que el Espíritu lo siga bendiciendo a todo el equipo de María Visión, y también que el Espíritu Santo se derrame en todo el mundo. Bendiciones para todos ustedes que están en la conducción de este programa. Gracias, Edgar, que está ahí. Le enviamos saludos y luego nos responde Edgar, ¿verdad? Ahí está conectadísimo. Muchísimas gracias. Tenemos también mensajitos. Bueno, tenemos de muchísimas partes del mundo y eso nos pone súper contentos, que todos estemos unidos en esta misma sintonía. Bueno, creo que tarda un poquito en entrar, pero en lo que nos leen los siguientes mensajes, vamos a tener un enlace al Auditorio Benito Juárez, donde está Dani y Kiki viviendo esta velada de Pentecostés 2013 con los carismáticos, así que vamos a verlos. Estamos en un ambiente lleno de gozo, de alegría, porque el Espíritu Santo ha dado la primera efusión de esta noche. La gente está llena de gozo, estamos animados porque aquí se siente la presencia de Dios. Amén. Amén, Kiki. Y sí, hermanos, estamos a punto de comenzar el primer tema de esta noche con nuestra hermana María de la Defensa, y que en el tema El Espíritu da la fe. Vamos con ella. Vamos a guardar silencio. Tranquilos. Vamos a guardar silencio. Vamos a guardar silencio. Vamos a guardar silencio, mis hermanos. Vamos a guardar silencio. Vamos a poner nos vamos a poner de pie, todos de pie. Vamos a levantar nuestra mano derecha. Vamos a levantar nuestra mano derecha. Les pedimos que guardemos silencio. Guardemos silencio, guardemos silencio. Vamos a llenar nuestro corazón de paz. Vamos a llenar nuestro corazón de paz. Porque aquí está Jesús en medio de nosotros. Y vamos a orar por nuestra hermana María de la Defensa, que viene a compartirnos el día de hoy
el Espíritu nos da la fe. Vamos a orar por María. Señor Jesús, esta maravillosa noche quiero pedirte que unjas como tu profeta a María. Tú la conoces muy bien, Señor. Es la compañera y esposa que tú me has regalado. Te pido, Señor, que bendigas sus manos, su mente, su corazón, su alma, Señor, para que ese mensaje que nos tienes preparado el día de hoy llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. A nosotros los que vamos a escuchar, que no busquemos, Señor, que cambien los demás, sino que empecemos a cambiar nosotros primero. Tu sabiduría es muy grande, Señor, más grande que la de todos los que estamos reunidos aquí en este lugar. Gracias, Señor, porque de antemano ya sabemos que tú estás realizando tu obra en cada uno de nosotros. Bendito seas, Señor, alabado seas, glorificado seas, Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hace aproximadamente 5 semanas hubo un sismo, un temblor muy fuerte en Turquía. Y después del terremoto, los rescatistas comenzaron a buscar sobrevivientes. Llegaron a la casa destruida de una madre joven. Y así, entre los escombros, alcanzaron a ver que había una persona. El jefe de los rescatistas metió la mano como pudo entre los escombros y se dio cuenta que aquella mujer estaba muerta porque su cuerpo estaba rígido y frío. Pero le pareció extraño que tuviera una postura muy especial. Aquella mujer estaba postrada como para adorar a Dios, la frente hacia adelante, sobre sus rodillas. El jefe de los rescatistas le dio la orden a sus compañeros que fueran a buscar personas vivas. Pero no pudo retirarse. Algo le decía que tenía que buscar en aquel lugar. Regresó a donde estaba aquella mujer muerta y empezó a quitar los escombros, y en un momento dado comenzó a gritar: ¡Un niño! ¡Un niño! ¡Hay un niño aquí! Los demás rescatistas llegaron corriendo y con mucho cuidado comenzaron a quitar las piedras, los ladrillos, los escombros que obviamente habían matado a aquella mujer. Y finalmente, cuando lograron llegar a los pies de la mujer, vieron que su cuerpo encorvado había resistido todos los escombros y eso la había matado. Pero entre sus brazos y sus piernas estaba un niñito de 6 años, vivo, dormido, quizá por el cansancio, quizá por el miedo. Lo más rápido que pudieron, lo sacaron de aquel lugar. Llegó el médico a revisarlo y cuando estaban descubriendo aquel niño, encontraron un teléfono celular. Y en el teléfono celular había un mensaje de texto que decía: hijo, si puedes sobrevivir, tú tienes que recordar que te amo. Quien narra este acontecimiento dice que aquel teléfono celular fue pasando entre las manos
de los rescatistas y las lágrimas afloraban a sus ojos. Hijo, si puedes sobrevivir, tú tienes que recordar que te amo. Oye, hermano, hermana, nosotros tenemos mucho en común con aquel pequeño que logró sobrevivir de aquella tragedia. Alguien dio la vida por nosotros. Alguien nos cubrió con su cuerpo en una cruz y nos protegió con su sangre. El mensaje que nos dejó el Señor Jesús, que es quien nos ha rescatado, no está en un teléfono celular, sino en algo mucho más poderoso, mucho más potente. Algo a quien nunca se le acabará la pila y que no dependerá de la tecnología y que además no es algo sino es alguien, el Espíritu Santo, que se ha quedado con nosotros para recordarnos que hemos sido salvados, que estamos vivos porque el Señor Jesús nos amó y nos amó hasta el extremo. ¿Saben? El niño de aquella historia despertó cuando los rescatistas llegaron por él. Hoy nosotros también vamos a despertar. Estamos dormidos en la fe. Estamos dormidos en el amor. Estamos dormidos en la esperanza. Pero no nos despertarán unos rescatistas, sino la acción poderosa del Espíritu Santo, y no para que sobrevivamos, sino para que vivamos en la abundancia de la luz, en la abundancia del amor, en la vida sobrenatural que Jesucristo ganó por nosotros. Que así sea. Gloria al Señor. El primer tema de esta noche, como decía nuestra hermana Vero, tiene como título: El Espíritu Santo nos da la fe. Y para todos, me parece, es obvio que el Espíritu Santo nos da la fe. La fe la suscita el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo la hace crecer. Esa fe que deposita en nosotros es una fe fecunda. Pero en estos días, después de que me dieron el título para esta conferencia, para esta charla, yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿y cómo? Ya sé, entiendo que el Espíritu Santo nos da la fe, pero ¿cómo? ¿Qué proceso sigue en nosotros? ¿Cómo le hace el Espíritu Santo para darnos la fe? Y mire, cuando uno le pregunta al Señor algo, el Señor responde, particularmente cuando uno tiene un servicio como esta noche. Y tomé conciencia de que la iglesia, durante todo este tiempo posterior al domingo de la resurrección y precisamente hasta hoy, el día de Pentecostés, la iglesia misma, como madre y maestra, se encarga de irnos diciendo. Y por eso el Señor me contestó en una lectura, en el Evangelio precisamente del día 6 de mayo. Ahí el Señor nos dice, voy a leer un texto de San Juan, capítulo 16, versos del 7 al 11. El Señor nos dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veráis. Y en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Palabra de Dios. Esta fue la respuesta.
Dice la palabra de Dios en este texto precioso que acabamos de escuchar, que Él nos dice la verdad, que va a hablar con la verdad. Y luego dice, añade, que nos conviene que Él se vaya, porque si se va, enviará al Espíritu Santo, el Paráclito, el Consolador, es decir, quien nos convencerá de todo, quien nos dará la fe, quien restaurará la fe en nosotros. Entonces, primero veamos si el Señor cumplió esta promesa. Veamos cómo cumple esta promesa, cómo su Espíritu Santo llega a nosotros, cómo nos da la fe, cómo nos da la esperanza, el amor, la caridad. Y esto se lo vamos a encargar al mismo evangelista San Juan. Mire lo que dice, mire qué cosa más preciosa, porque yo quisiera que hoy usted se enamorara de la palabra de Dios, porque lo que vamos a escuchar es de veras maravilloso y se cumple aquí y ahora. El evangelista San Juan, en el capítulo 19, en el versículo 30, narra la crucifixión, pero en el versículo 30, la culminación de este amor que ha sido llevado al extremo. Y dice San Juan, versículo 30 del capítulo 19, cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Palabra de Dios. Qué frase más preciosa, trascendente y extraordinaria. Todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Esta expresión tiene como dos interpretaciones. La primera es, entregó el Espíritu, es decir, murió. Pero la segunda, porque en San Juan todo es simbólico, entregó el Espíritu también quiere decir que entregó precisamente el Espíritu Santo. Así lo dice el evangelista, porque así fue. Y me gusta mucho pensar en una frase que yo quisiera que hoy usted repitiera, pero primero escúchela, gócela, haga suya, porque le incumbe a usted y a mí. ¿Sabe? El último suspiro de Jesús se convirtió en el primer suspiro de la iglesia. Dígalo conmigo. El último suspiro de Jesús se convirtió en el primer suspiro de la iglesia. Sabes, antes de este momento aún no estaba el Espíritu Santo en el mundo, pero ahora Jesús había muerto por nosotros y había purificado nuestro pecado, y entonces el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie como en los albores de la creación. ¡Qué hermoso! Hay tantos detalles en el Evangelio que nos hablan de que esta promesa del Espíritu Santo es ya una realidad, pero hoy gocémonos en esto. ¿Sabes? Esta es la coronación de toda la obra redentora de Jesucristo, su fruto más precioso, porque la redención no solamente consiste en perdonarnos los pecados, sino también consiste de manera muy positiva en el don de la vida en el Espíritu Santo. Es más, yo diría que todo estaba encaminado a esto. Como lo prometió, lo cumplió. Al entregar el Espíritu al Padre, el Padre le entrega el Espíritu a la iglesia. Y esta fusión del Espíritu Santo se hace una realidad, se consuma en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo descendió sobre ellos y les entregó todos los dones, empezando con el don de la fe. ¿Por qué es el primer don? Porque con el don de la fe, Él expulsa fuera de nosotros la incredulidad y nos hace dar testimonio del triunfo de Jesucristo y de que el demonio ha sido condenado. A partir de ese momento, la iglesia crece,
se desarrolla bajo la unción del Espíritu Santo. A partir de ese momento, el Espíritu Santo habita en la iglesia y a cada uno de nosotros nos ilumina con su luz, nos fortalece con su poder y nos guía como un verdadero maestro en la fe. Así como le sucedió a los apóstoles que recibieron el Espíritu Santo, nosotros también hemos recibido el Espíritu Santo en nuestro bautismo, de manera muy especial en nuestra confirmación. ¿Y sabe? El primer efecto que tiene el Espíritu Santo en nosotros es precisamente la fe. El Espíritu Santo suscita, deposita, hace nacer, brotar y crecer en nuestra vida la fe. Es una promesa cumplida. Pero ¿cómo le hace? ¿Cómo le hizo? ¿Cuál es el proceso? Lo escuchamos en la lectura de San Juan que acabamos de oír hace un momentito. Y este texto, el de San Juan, resume de manera maravillosa lo fundamental de nuestra fe. El Señor Jesús dice ahí que Él nos convencerá de 3 cosas. Nos convencerá de pecado, nos convencerá de justicia, nos convencerá de juicio. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Cómo lo vamos a interpretar? ¿Qué vamos a hacer? Él mismo lo dice. Dice que nos convencerá de pecado y aclara en qué. Porque no creen en mí. Nos convencerá de justicia porque ahora Él vuelve al Padre. Y nos convencerá de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido condenado. Entonces, vámonos despacito. Vamos a hablar de estos 3 aspectos de nuestra fe de manera particular, uno por uno. Porque lo que aquí dice, en verdad, es extraordinario y cambiará nuestra vida. Si la escuchamos, lo amamos y lo ponemos en práctica. Primera cosa, dice San Juan, el Espíritu Santo convencerá al mundo en lo referente al pecado, porque no creen en mí. ¿Saben? El pecado es algo tan grande, tan nefasto, un misterio tan profundo que solamente la revelación divina sabe en verdad qué es el pecado, no el hombre. Ningún hombre puede explicarnos qué es el pecado, porque todos somos pecadores, menos yo. Si yo fuera muy santa y muy sabia, a lo mejor podría medio explicárselos, pero no es así. Sin embargo, el Señor Jesús dice que solamente el Espíritu Santo es capaz de probar que el mundo es culpable. Solo el Espíritu Santo. Y quiero leerles ahora un texto de San Pablo de la carta a los Romanos, que está en el capítulo 1. Son 3 versículos, pero maravillosos. Versículo 21, 22 y 23. Escuchen esto, porque nos abrirá los oídos y nos hará un espacio al Espíritu Santo para que Él venga a convencernos de esta verdad que no nos gusta, pero que existe. Dice San Pablo, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien, miren lo que dice, qué fuerte. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de ser sabios, se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, o de una ave, o de un cuadrúpedo, o un reptil. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón, hasta una impureza tal
que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Palabra de Dios. Escuche, el pecado fundamental, el origen de todo pecado es la impiedad, la incredulidad, que consiste exactamente en lo que decía San Pablo, en negarnos a glorificar a Dios, a adorarlo. En otras palabras, en la negativa a reconocerlo como Dios y a no tributarle la consideración que Él se merece, consiste, por decirlo de otra manera, en ignorar a Dios. Ignorar no quiere decir que no sabemos que existe, sino más bien en hacer como si no existiera. Mire, si pudiéramos reducir el pecado a un núcleo, a la esencia del núcleo, el pecado sería negar a Dios, negar su reconocimiento. Es el intento por parte de la criatura, casi de manera prepotente, a quererse hacer como Dios. Imagínese eso. El pecado es algo tan terrible, tan horrible, que si realmente pudiéramos entender lo que esto es, el mundo moriría de espanto. ¿Y sabe qué es? Esto terrible y horrible es negarle a Dios su divinidad, y es hacer de nuestra vida una opción fundamental para nosotros y no para Dios. ¿Y saben qué? Como el corazón del hombre está creado para la trascendencia, para la eternidad, no puede vivir en el vacío de este mundo y no se puede llenar con nada ni con nadie. Y entonces el hombre tiene necesidad de inventarse ídolos. En la antigüedad los ídolos eran de oro, de plata, de barro. Hoy no, los ídolos conviven con nosotros. Un ídolo es todo aquello o todo aquel que toma el lugar de Dios en nuestros corazones. Y entonces la idolatría toma formas cercanas a nosotros, formas aberrantes que viven con nosotros. Y así el dinero, la fama, la belleza física, muchas veces el trabajo deshumanizado, la televisión, la política, el sexo desordenado, el propio egoísmo, la internet, las computadoras, se convierten en nuestros propios dioses. Y cuando en una sociedad se ha excluido a Dios, entonces, mis hermanos, un verdadero y propio torrente de perdición arrastra a la humanidad a su ruina sin que ni siquiera ésta se tome en cuenta. Y en este sentido, San Pablo tiene una larga lista de aberraciones que se generan cuando no está Dios en medio de los pueblos. Y así vemos homosexualidad femenina, masculina, violencia, aborto, injusticia, maldad, codicia, envidia, engaño, drogadicción, narcotráfico, soberbia, arrogancia, rebeldía, deslealtad, rebelión ante los padres, y la lista no terminaría. Nuestra sociedad, hermanos, parece perdida porque ha desechado a Dios de sí misma, porque Dios no está entre nosotros, porque hemos cambiado a Dios por ídolos de muerte. Dice San Pablo que lo que nos pagan por pecar es la muerte. Luzcatólica.com. Que no es eso lo que estamos viviendo. El día de ayer mi esposo me leía
una carta de una señora a quien le habían secuestrado a su hija de 15 años hace 2. Y le decía: Leti, hoy cumplirías 17 años, pero te arrebataron de mis entrañas. No pierdas la esperanza, como yo tampoco la pierdo. A besos y con la fuerza de mi amor te voy a rescatar. ¿Cuántas historias conocemos como estas? ¿Cuántas? Y nosotros, y tú, y yo, ¿realmente creemos? ¿Realmente tenemos una fe como Jesucristo la quiere? Mientras todo esté bien, le alabamos, le bendecimos, le demos gracias a Dios, pero cuando llega la adversidad, ¿qué pasa? ¿Sabes? La incredulidad no solo es no creer. La incredulidad también consiste en una vida que no es coherente. También consiste en olvidarnos de Dios. Cuando llega la enfermedad, la ruina, la ancianidad, la vejez, la muerte. Hay un texto precioso que en estos días, precisamente el lunes pasado, escuchamos en el Evangelio, también de San Juan. Y ahí San Juan dice: los discípulos le dijeron: ahora sí que hablas con claridad, sin usar parábolas. Pero vemos que lo sabes todo y no hay por qué hacerte ya preguntas porque lo entendimos. Ahora creemos que saliste de Dios. Jesús le respondió: ustedes dicen que creen. Está llegando la hora, y ya ha llegado, en que se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo. El Padre está conmigo. El Señor Jesús le decía: no basta creer en las verdades. Es necesario dar otro paso. La fe que el Espíritu Santo suscite en nosotros es una fe de confianza. Qué hermoso sería que más allá de la adversidad pudiéramos confiar que precisamente en la adversidad, en la persecución, en la desgracia, ahí se demostrara la calidad de nuestra fe, disculpen. Hay una señora que se llama Tere García Ruiz. Ella trabajaba en el noticiero de Jacobo Zabludowski. Era una muchacha muy brillante, con muchas capacidades. Estaba encargada de la parte financiera del programa, pero un día se enamoró y se casó. Y su esposo se la llevó a vivir a Ciudad Juárez. Él era ingeniero. Y mientras él construía carreteras, ella, Tere, conoció al Señor. Pronto se embarazó y todo iba muy bien. Pero faltando solo un mes para que naciera su bebé, los médicos le dijeron que su bebé venía mal. Tenía algo que se llama espina bífida, es decir, nunca podría caminar. Además, tenía hidrocefalia y problemas en los pulmones. Ella lloró y oró, y confió. Y cuando nació aquel niño con todos esos problemas, ella lo levantó en sus manos, lo levantó al cielo y le dijo: si Dios ya lo sabía, es que es bueno. Y si Dios ya lo sabía y me lo confió a mí, es que Él cree que yo soy capaz de cuidar a este niño. Por lo tanto, tener este niño es un honor para mí. Dios confía en mí. Así es nuestra fe. Así podríamos vivir. Pero vamos a la segunda parte.
porque el Espíritu Santo dice que luzcatólica.com. solo Él convencerá al mundo de lo referente a la justicia. Y Jesús añade, porque me voy al Padre y no me veráis. Saben, estamos en el año de la fe y ha llegado la cumbre del año de la fe, el momento decisivo. Por eso es muy importante que entendamos lo que significa la justificación por la fe. Y la justificación por la fe es una enorme noticia, maravillosa noticia increíble. Saben, si en este momento, aquí mismo, sobre este estrado, se presentara el Señor Jesús, así en cuerpo, alma, como Él estaba, como Él caminaba por las calles de Naín o de Jerusalén o de Jericó, y le pudiéramos preguntar lo más importante que tenemos: oye Jesús, ¿qué necesitamos para salvarnos? ¿Saben qué nos contestaría? ¿Saben? Nos contestaría: nada. No necesitan hacer nada. Alégrate, porque la salvación ya está hecha. El Señor Jesús la compró a un altísimo precio. Lo único que se necesita es aceptar la salvación, creer en la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, mis hermanos, alégrate, no es darnos a cada quien lo que merecemos, porque estaríamos perdidos. La justicia de Dios consiste en justificarnos, en hacernos justos. Y hacernos justos en la Biblia significa hacernos santos. Significa que estamos capacitados, dignificados para estar en la presencia de Dios. Me encanta una frase que San Agustín tiene a este respecto. Quiero que le escuches, porque en verdad es una frase preciosa. Dice San Agustín, dice: la justicia del impío, nosotros somos esos impíos, es una obra más grande que la creación del cielo y de la tierra, porque el cielo y la tierra pasarán, mientras la salvación y la justificación de los elegidos permanecerá. Es decir, permaneceremos salvados en la presencia de Dios. Este es el grito fundamental de nuestra fe. No nos salvamos por nuestros méritos propios con el cumplimiento de la ley, sino que únicamente nos salvamos como don de Dios, nosotros en Cristo y el Espíritu Santo suscitándolo en nosotros. Gloria a Dios. Esta es nuestra verdad, esta es nuestra fe, esta es la gran alegría de esta noche de Pentecostés. Hemos sido perdonados, y perdonados en verdad. El día 24 de diciembre, a las 9:30 de la noche, mi esposo, mis hijas y yo estábamos haciendo la oración más importante para nosotros de todo el año. Estábamos iniciando la cena de Navidad. Sonó el teléfono y era uno de mis hermanos desde Autlán, la ciudad donde estaba mamá, y me dijo: mamá se puso un poco más mal de lo que ya está, la vamos a llevar al hospital. Y yo le dije: en este momento nos vamos. Nos levantamos de la mesa, empezamos a empacar. Esto en 10 minutos volvió a sonar el teléfono y Bernardo, mi hermano, me dijo: ya no corran, ya no hay necesidad. Mamá acaba de morir. Yo recuerdo que ese momento fue como una espina que se clavaba en mi corazón, pero al mismo tiempo como la coronación de toda la configuración que el Señor había hecho con mamá durante casi un año. El Señor la había configurado con ella a través de una enfermedad muy difícil para los ancianos que se llama demencia senil. Y ahora, en plena Navidad, aquella mujer que había dado a luz 12 hijos, que nunca ahorró ningún esfuerzo por darnos a nosotros lo mejor de sí misma,
Esa mujer que se preocupó por los niños aún en medio de su enfermedad, estaba siendo introducida en la gloria de Dios, en la salvación de Dios, por un niño que venía por ella. Recuerdo que justamente el día 24 de junio del año pasado, ella se puso muy grave. Realmente, este fue el momento decisivo de mi duelo y no la noche maravillosa de Navidad, cuando ella nació de nuevo a la felicidad eterna, a la liberación eterna. Recuerdo que el doctor me dijo, solo debemos esperar, ya no se puede hacer nada. Aquel 24 de junio fui a misa y todas las lecturas hablaban, como era el natalicio de San Juan, hablaban de la maternidad, de cómo él había sido formado en las entrañas de su madre, y yo lo refería a mi propia relación con mamá. Después de la misa, tuve unas ganas enormes de ir a donde ella estaba y le pedí al Señor un momento de lucidez para que ella, objetivamente, con sus palabras, me perdonara las veces que yo fui mala hija. Recuerdo que corrí a su cama y de esa manera provisional que solo el Señor nos concede cuando se lo pedimos, ahí estaba tan lúcida como en sus mejores días. Llegué, me hinqué junto de ella, estaba acostada y le dije, mami, ¿me quieres? Volteó a mirarme y con su mano acarició mi mejilla y me dijo muchísimo. Le dije, ¿cuánto? Siempre me decía, daría mi vida por ti, y ese día no. Me dijo, ¿cuánto puedo? Solo lo que puedo. Y le comencé a pedir perdón. Le dije, mami, perdóname por las veces que fui hija ingrata, por las veces que yo no supe adivinar lo que tú necesitabas, por las veces que te contesté mal, que te mentí. Y luego así, con una naturalidad asombrosa, me movió la cabeza, la mano y me dice, oye, espérate. Y yo no sabía qué hacer. Y le dije, ¿por qué? Y luego voltea con una enorme sonrisa y me dice, oye, ¿cuándo fue eso? Había perdonado. Ni siquiera se acordaba cuando yo la había ofendido. Sentí la fuerza del perdón de Dios y me di cuenta que Dios perdona como las mamás, que las mamás perdonan como Dios, porque Cristo, con su sangre derramada en la cruz, cuando le dice al Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen, había logrado la justificación de nuestros pecados. Y hoy, esta noche, la efusión de Espíritu Santo que va a cambiar nuestra vida, de una vida del Antiguo Testamento a una vida del Nuevo Testamento. Hoy seremos criaturas nuevas. Mire, ¿y sabe cómo? Fácil. Simplemente por la fe. Esta es la fe que salva, la fe que vence al mundo. Esta se llama fe apropiación. Basta que usted diga en el corazón, desde adentro de los huesos, de las entrañas, desde adentro de su cerebro, de sus afectos: Señor, acepto la salvación. Tomo la salvación de tu corazón traspasado de Cristo, buen pastor, y la hago mía. Eso es todo. Nada más. Se acabó. El Espíritu Santo hará la obra. Y finalmente, ahí en la lectura que estamos analizando, dice que el Señor Jesús dijo: el Espíritu Santo convencerá al mundo en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Es decir, el demonio ya no tiene poder, ha sido juzgado y condenado. Entonces, ¿por qué el miedo? Ya no hay razón para el miedo. El juicio está emitido. El juicio de Dios es definitivo.
Por una parte, el demonio ya ha sido, como les decía, juzgado y condenado, está sometido a Dios. Y Dios, que es un papito bueno, que tiene corazón de mamá, no le permite jamás dañarnos, a no ser que aceptemos la propuesta que Él nos hace. Una propuesta de incredulidad que nos haga creer más en otras cosas antes que Dios, que nos haga negarle a Dios la adoración que merece. Pero esto no tiene sentido, ni nos vamos a detener más, porque lo que importa es lanzarnos a la aventura de la fe. Y el otro aspecto del juicio de Dios es precisamente sobre Jesucristo el Señor. Jesucristo no está muerto, Jesucristo ha resucitado, está vivo aquí en medio de nosotros y ha sido glorificado. Es el Señor del cielo y de la tierra, el alfa, el omega, Señor de arriba, de abajo, ante quien se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los infiernos. Y hermanos, esta es la meta de nuestra conversión, hacer a Jesucristo el Señor de nuestras vidas. Aquí está la gran novedad. En las otras religiones, que son buenas, se le marca al hombre, a la criatura, un camino en el que tiene que observar prácticas o hacer especulaciones intelectuales, y se le promete como premio final la salvación o la iluminación, pero dejándolo solo. En nuestra fe no es así. Por el contrario, el cristianismo no comienza con lo que el hombre debe hacer para salvarse, sino con lo que Dios ha hecho para salvarnos. El orden está al revés. El cristiano es la religión de la gracia. Frente a un espejo, aquel decía: qué feo estoy. ¿Por qué seré tan feo? Porque mamá y papá y mis hermanos son tan luminosos, tan bellos. ¿Y por qué yo estoy tan feo? Iba a la escuela y se sentía acosado, o como decimos ahora los maestros, como que le hacían bullying. Y su mamá le decía: ten calma, un día vas a ser tan bello como nosotros. Y aquel día llegó cuando su padre y su madre lo llevaron ante un joyero. Y aquel joyero comenzó a quitarle la escoria, lo que estaba opaco, lo que no servía. Y al final, después de algunas horas de ese trabajo intenso, se miró en el espejo y descubrió que como su padre y su madre ahora era un diamante. Y fue con su mamá y le dijo: mamá, ¿qué hizo aquel joyero conmigo? Y aquella mamá le dijo: sabes, hijo, tenemos muchas cosas que no son nuestras y que son negativas y que se van adhiriendo como si fueran parte de nuestra naturaleza, pero no lo son. Hay mucha negatividad en los pensamientos y en los sentimientos. En nosotros hay ira, codicia, apego. Hay tantas cosas tan mentirosas. Y todo eso parece que hace parte de nosotros, y la única forma de convertirse en diamante verdadero es eliminando todo este exceso de negatividad y simplemente experimentar que realmente somos seres de luz muy brillantes. Cierra tus ojos, ciérralos. Y dile al Señor: Señor, aquí estoy. Y hoy quiero recibir en mi corazón
ese espíritu que tú entregaste al Padre aquel día sobre el Calvario, después de beber el vinagre. Señor, tú dijiste, todo está cumplido, y luego entregaste el Espíritu. Cierra tus ojos, hermano. Centra y concentra todo tu ser en este momento de oración y dile al Señor: yo recibo ese espíritu que salió de tu corazón. Y luego, mi Jesús amado, tú dijiste que nos ibas a hablar con la verdad y que nos ibas a entregar al Consolador. Hoy estamos aquí, Señor, con tantas aflicciones, con tantos problemas, con tantas dificultades, pero con la esperanza puerta en tu corazón abierto, ese corazón del que emanó sangre y agua, del que salió el Espíritu, el Paráclito, el Consolador. Señor, ven a llenar mi corazón, mis vacíos. Ven a llenarme de ti, amado y dulce de Jesús. Dijiste que el Espíritu Santo nos iba a convencer de pecado, del pecado de incredulidad. A lo mejor yo digo creer, pero mi vida no es congruente, o he renegado de ti, mi Jesús, porque yo no sé apreciar tu voluntad, porque yo, Jesús, no he aceptado tus caminos ni las dificultades, y aquí tengo el corazón amargado, a lo mejor hasta molesto contigo. Mi dulce, mi amado Jesús, envía tu Espíritu para que nos haga creer con una fe adulta, auténtica, verdadera, como creyó María al pie de la cruz, como esperó María al pie de la cruz. Te entrego, Señor, mi salvación. Hoy quiero creer que tú me has salvado y quiero apropiarme de esa salvación. Y hoy, Jesús, quiero decirte que tú eres el Señor de mi vida. Gracias, Jesús, por tu amor, por tu salvación. Gracias por estar en mí. Bendito seas, Jesús, te amamos. Y bien, hermanos, está terminando la prédica de nuestra hermana María de la Defensa con el tema El Espíritu da la fe. Y seguimos en este ambiente de bendición, en este ambiente de gozo y de unción del Espíritu Santo en este auditorio Benito Juárez. Un tema muy hermoso, Dani, un tema que nos hace meditar en ello. Lo que es la fe es el confiar, el esperar, el creer en las promesas de Dios. Y para ello, para tener esa fe, es renunciar a todo aquello que nos ata, eso que nos presiona, que no nos deja ser libres. Es renunciar, reconocer nuestros pecados para recibir ese hermoso don de Dios. Pero seguimos con este gozo, Dani, esto tan hermoso. Vamos a ir a un pequeño corte y después del corte nos vamos a enlazar a Aguascalientes, donde también se están gozando con la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y regresamos. Les pedimos a nuestros hermanos